es que la distancia del punto P a un punto fijo, el centro, sea igual a una constante. Y eso es todo, la definición de una circunferencia. Y claro, a partir de esto, luego ustedes tienen que determinar la ecuación de la circunferencia. ¿Y cómo? Como ya sabemos cómo calcular distancias entre dos puntos, entonces nosotros damos al punto P coordenadas x, y. Y el centro, como va a ser un punto fijo, le podemos dar las coordenadas h, k. Entonces sabemos cómo calcular distancia entre dos puntos. Entonces esto va a ser igual a la distancia, ¿cierto? Diferencia de primeras coordenadas x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A la constante R. Ya está. Parece que ya ahí quedó la ecuación. No. Todavía podemos seguir operando. Claro, ustedes, por ejemplo, saben que para no a que aparezca esta raíz, podemos elevarlo al cuadrado, ¿sí? Toda esta ecuación, ambos lados, así, de tal modo que nos queda esta ecuación, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia, la forma ordinaria, ¿sí? Que ustedes conocen. Claro que si cuando uno trabaja, por ejemplo, no es la única forma de escribir la ecuación de una circunferencia, también puede ser desarrollando este binomio, cada uno, x cuadrado menos 2 veces hx, más h cuadrado, más y cuadrado, menos 2 veces k por y, más k cuadrado, igual a r cuadrado. Sigo ordenando x cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2, ¿qué? 2ky más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Podemos cambiar de tal variables x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. No solo c, vamos a poner más d igual a 0. Donde a es igual a menos 2h y b es igual a menos 2k. Y la constante de que es igual a h cuadrado más k cuadrado, ¿no? Menos r cuadrado. Ya está. Esto también es la ecuación de la circunferencia, pero esto es más conocido como la circunferencia, que está dado escrito en la forma general, y esto es en la forma ordinaria. Entonces, ¿cómo hemos llegado de la primera a la segunda? Simplemente desarrollando los binomios, porque hay dos binomios, ¿no? Hemos desarrollado y hemos agrupado y hemos hecho pequeños cambios. Generalmente se escribe así una ecuación de la circunferencia. Es decir, para hallar la ecuación de una circunferencia, por lo menos se necesita tres cosas, ¿no? Tres constantes por determinar, ¿sí? Pero para hallar, por ejemplo, no necesitamos las coordenadas del centro y conocer el radio. O de repente alguien puede decir, profesor, yo puedo trabajar con esto, sí. Y si me dan de esta ecuación, ¿cómo obtengo la primera? Muy sencillo. Si les dan de la segunda, a este lado, ¿cómo lo obtienen? Completando cuadrados. Completando cuadrados. Claro, si les daban de la primera a la segunda, simplemente era desarrollando los binomios, ¿no? Desarrollando los binomios. O sea, como que siempre hay algo, ¿no? Una relación. Bueno, entonces mira, ¿cómo se definió la circunferencia? Es el lugar geométrico que es equidista a un punto fijo. Entonces ahí eso es. Ahora, la gráfica de la circunferencia, obviamente, si ustedes lo grafican, a ver, ojalá esto me salga bien, sí me salió bien, ahí está, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí está nuestro sistema de coordenadas, el eje horizontal, el eje vertical. Entonces, esto es el eje X, esto es el eje Y, y por aquí está el centro. Este es el centro de coordenadas H, K. Y el punto P está en cualquier parte de esta circunferencia, ¿no? Puede estar por aquí, P1, P2, P3, y así todos los puntos ahí que ustedes ven, de tal manera que estas distancias sean constantes. Entonces, eso es el radio, ¿no? Entonces, matemáticamente,
Entonces, la ecuación de una circunferencia se define como aquellos puntos que equidistan, de todos los puntos del plano cartesiano que equidistan a un punto fijo. Si todas estas distancias valen R, ¿no? Aquí era que siempre si ustedes tomen, aquí puede ser P sub K, esta distancia. Entonces, en forma genérica, le ponemos este punto P, esta distancia sigue siendo el radio. Hasta ahí, de repente, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya, excelente. En el caso de una parábola, también se define, ¿sí? Como un lugar geométrico, ¿sí? ¿Cómo así? ¿No? Entonces, por ejemplo, sea L una recta fija que no se mueve, y el punto F, un punto que no pertenezca a la recta, a esta recta, no se llama L sub B. Esa recta L sub B se le llama como la recta directriz. Entonces aquí, la parábola es el lugar geométrico de puntos del plano cartesiano, que equidistan a la recta L sub D y al punto fijo. Ahí está. Entonces, matemáticamente, la parábola son todos los puntos que pertenezcan al plano R2. ¿Y cuál es la propiedad? La distancia de este punto, vamos a llamarlo el punto P, hacia la recta directriz es igual a distancia del punto P hacia el punto fijo. Ahí está. En forma gráfica, entonces mira, nosotros ¿cómo lo graficamos? Bueno, dibujemos una recta cualquiera en el plano cartesiano. Que se me está colgando ahí. Ya está. Bueno, es suficiente. Entonces mira, como que primero lo dibujamos en plano cartesiano. Aquí está nuestro plano cartesiano. El color. Y yo voy a dibujar una recta cualquiera. Por ejemplo, esta recta. ¿Ya? Ahí está. Esa va a ser nuestra recta directriz y por aquí está el punto fijo, foco. ¿No? Entonces comienzo a dar colores. Este es el eje X, el eje Y, ¿sí? Y esto es la recta directriz, ¿no? Como pueden darse cuenta, este punto no está, ¿cierto?, en la recta porque esa es una condición, ¿no? Porque dice aquí el punto. Ahora sí. Ya, de acuerdo a la definición, el punto F no debe estar en esta recta directriz. Yo solo lo digo aquí. Entonces, puede estar en cualquier parte del plano, pero menos en la recta LD. Entonces, ¿cómo se define la parábola? La parábola son todos los puntos que equidistan a la recta LD. Entonces, imaginémonos que por aquí está un punto P1. Esta distancia con esta otra distancia deben ser iguales, ¿cierto? Por acá habrá otro punto, le llamamos P2, esta otra distancia con esta otra distancia también deben ser iguales. Y así vamos a una infinidad de puntos. Tal vez por aquí, otro punto, esta distancia con esta otra distancia también deben ser iguales, ¿no? Y así vamos a obtener un conjunto, ¿no? Un conjunto de puntos, de tal modo que sus distancias sean iguales. Ahí ponen 4 rayitas y esta es. Entonces, ¿cuál es nuestra curva? De acuerdo a lo que estamos viendo, comenzamos a unir, más o menos, va a pasar por eso. Esa curva que ustedes están viendo es la parábola. Claro, mira, matemáticamente, ¿cómo lo hemos definido? Es un conjunto de puntos que equidistan a una recta fija y a un punto fijo llamado el foco.
Hoy en día, por ejemplo, no sé, ¿quién creyera, no? Esta famosa ecuación de la parábola tiene muchas aplicaciones. No sé si ustedes, por ejemplo, donde están viviendo, o de repente ustedes mismos lo tengan, han visto las antenas parabólicas. Hace años no había, ¿no? Por ejemplo, eso de las antenas parabólicas. ¿Por qué? Porque la televisión era gratuita. Hoy en día no. Ya lo han privatizado, ¿no? Es muy difícilmente que tengan señal abierta. Y si lo tienen, pues así como lluvioso, ¿no? A no ser que ustedes, ¿no? Pongan ahí una antena que sintonice, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Incluso los medios de comunicación, los celulares, ¿no? Para que haya buena conexión en el lugar, tienen que colocar una antena. ¿Y qué forma tienen esas antenas? Tienen la forma de un plato, ¿no? Que esas son las famosas antenas parabólicas. Y gracias a este aparatito, ¿no? Que tenemos hoy en día, ¿no? La conexión, ¿no? De los celulares, las señales abiertas, ¿no? Incluso los autos, los focos. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes se habrán puesto, se habrán imaginado, por qué los focos no son así, mira, así en línea recta y el foquito así? ¿No? Aquí está el foquito, la bombilla. ¿Y por qué ahora, por qué así están los focos? ¿Sí, no? Aquí está así la distancia y ahí está la bombilla. ¿Por qué será? ¿Ustedes se han preguntado? Porque si fuera así, incluso alguien me puede decir, no, profesor, yo puedo poner así mi foco, sí, usted puede diseñar así. Usted lo pone así de esta forma y aquí lo pone. ¿Tendrá razón, sentido? Claro, mira, cuando ustedes hacen un poco más de física, ¿no? La luz que emana esto del foco choca y se va a disipar así, se va a alejar. Entonces, esto no es recomendable para los conductores. Peor todavía aquí, mira, si está aquí el foco, choca la pared y se va a alejar. Choca la pared y se va a alejar. O sea, la visibilidad, ¿no es cierto?, para el chofer no va a ser tan buena. Sin embargo, aquí no. Choca y va en línea recta, así sale. Choca la pared y sale así. ¿Sí? Entonces, por eso que ustedes han escuchado así a los chicos, ahí ponle luz larga, luz corta. ¿Han escuchado? No, esos términos, ¿no? Entonces, es cuestión de cómo hacer, ¿no? Entonces, no solamente eso, pero hablaremos muchas otras cosas. Pero mira, para hablar de cónicas, necesito conceptos. Por ejemplo, aquí en esta parte yo estoy utilizando distancia entre dos puntos. No, aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando distancia, no, error, aquí en el caso anterior, aquí no había problema. Esto es distancia entre dos puntos, ¿sí? Ya sabemos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Pitágoras, ¿cierto? Raíz cuadrada, diferencia de primeras coordenadas al cuadrado, más diferencia de segundas coordenadas al cuadrado. Ya está, Pitágoras. El problema es, ¿cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Ahora, normalmente, cuando ustedes estudian las cónicas, siempre se estudian las cónicas, ¿no es cierto?, cuando la recta directriz es paralelo tanto al eje X o paralelo al eje Y. Pero no, en la vida real hay que estudiar cuando la recta directriz sea cualquier recta. Entonces, mira, para hablar de todo esto de parábolas, del lugar geométrico, necesitamos de conceptos que, por lo pronto, empezar, ¿no es cierto?, con rectas, ¿no? Hablar de muchas otras cosas más, ¿no?, que necesitemos, y a partir de eso ya podemos hablar de todo lo que estamos hablando aquí del lugar geométrico, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Bueno, por ejemplo, aquí hay un problema. Aquí hay algunos pequeños problemas, hay muchos, ¿sí? Dados el punto A de coordenadas 4,2 y la ecuación de una curva, están viendo, hay una ecuación de esta curva, una curva en el plano cartesiano que se llama una parábola, ¿sí?, cuya ecuación es x cuadrado y menos y más d. Y sea Q un punto de la curva y P es un punto medio del segmento AQ.
Dice, hallar la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto P. ¿Cuál sería el lugar geométrico? O sea, cada vez que ustedes van moviendo este punto Q sobre la curva, ¿sí? Por ejemplo, de repente por aquí hasta ahora el punto Q, y trazamos el segmento, formamos el punto medio. Por aquí, ¿cierto? De repente trazamos el punto medio. Y así vamos a formar una curva. ¿Cuál será esa ecuación? No tanto me interesa la rápida, sino lo que me interesa es la ecuación, ¿no? ¿Y cómo se calcula el punto medio? ¿Cómo se calcula el punto medio? Chicos, excelente. Eso es cierto, Froilán, ¿no? Eso es cierto, excelente. Es decir, cuando ustedes tienen cualquier segmento extremos, imaginémonos aquí el punto A y el punto B, esto le dan coordenadas x1, y1, y esto de coordenadas x2, y2. Por ejemplo, si fueran dos alumnos, ¿cómo calculamos el promedio de dos notas? Muy simple, punto medio. Haya la semisuma de las primeras coordenadas, ¿cierto? x1 más x2 sobre 2, coma, y también la semisuma de las segundas coordenadas. Ya tenemos, ¿no? Y lo que dijo Freudian, la razón que divide el punto M al segmento AB es la razón igual a 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, más simple de repente era, ¿no? Simplemente hallar el promedio, ¿cierto?, de las coordenadas de estos nodos. Es decir, hallar la semisuma de las primeras componentes y la semisuma de las segundas componentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Se supone que este punto Q está sobre esta curva y yo le he asignado a este Q que pertenezca a la curva y lo he asignado en función de t. Entonces, si ustedes despejan aquí la variable y, esto va a ser igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, este punto Q, si podemos, por ejemplo, poner un poco x, y, esto va a ser x, ¿cuánto vale y? X cuadrado más 1, pero yo lo voy a poner t a la primera componente. Q va a ser igual t, t cuadrado más 1. Por eso puede tomar. Y el punto A como que no se mueve, es un punto fijo, ¿sí? Por eso, por algo mismo, dados este punto A de coordenadas 4,2, hay que llegar al lugar geométrico que describe este punto P, es el que se va a estar variable a medida que el punto Q se va moviendo. Entonces le ponemos como incógnitas x, y. Entonces, ¿cómo se calcula el punto medio? Entonces, el x, y va a ser igual t más 4 sobre 2, y las segundas componentes, t cuadrado más, menos 1, menos 1, resta o sumado más 2 dividido entre 2. Claro que usted lo simplifica, t más 4, aquí no hay nada que simplificar, ¿cuánto? T cuadrado más 1 sobre 2, ya está. Ya, pero ustedes lo igualan. ¿Cuánto vale x? X vale t más 4 sobre 2. ¿Y cuánto vale y? Y valdría t cuadrado más 1 sobre 2. Ahora, la ecuación que nosotros buscamos debe estar en función de las coordenadas de este lugar geométrico. Es decir, en términos de x, y. Pero es muy simple. Lo que tienen que hacer, despejar de esta ecuación, ¿cuánto vale t? Sería así. 2x menos 4. Ya tengo el valor de t y lo reemplazamos en la segunda ecuación. El t va a ser igual 2x menos 4 al cuadrado más 1 sobre 2. Y opérenlo y simplifíquenlo y ya obtenemos el lugar geométrico descrito por este punto P, ¿cierto?, que es el punto medio, ¿no?, que se está moviendo a medida que el punto Q se está desplazando a lo largo de esta. Bueno, entonces aquí está la ecuación, ya simplemente es despejar, claro. Por ejemplo, este 2 lo pasan al otro lado. 2y es igual a 2x menos 4 al cuadrado más 1. ¿Y ustedes reconocen esta ecuación? Por lo que está así escrito. ¿Qué dicen, chicos?
ecuación de una parábola también. Entonces, mira, como que, ya, por el momento no me interesa cómo es su gráfica. Sí, solo me interesa esta ecuación. Eso es algo que me he equivocado. Me parece que sí me he equivocado. Porque si desarrollamos, esto queda 2y igual a 4. Aquí sería 4x cuadrado, ¿sí? Menos 8, 16x más 16 más 1. Entonces esto va a ser igual a 2y igual a 4x cuadrado menos 16x más 17. Ya tenemos la ecuación del lugar. Pues sí hay un error aquí, ¿no? Entonces debería ser, ¿no? Y claro, le sacamos mitad, sería y igual a 2x cuadrado menos 8x más 17 medio. Entonces el error es en este numerito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? Licenciado, tengo Dime. un numerito en arriba le puso menos. A ver, vamos a revisar. No debería de ser más de lo donde dice t al cuadrado menos 1 es No. Sí, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a revisar bien nuevamente. Aquí está y es igual a x cuadrado más 1, entonces entiende. Y tiene razón. Entonces esto debería ser t cuadrado más 1. Tiene razón. Entonces sería más 3, ¿no? Ya. Estamos calculando el punto medio, sí, en la gráfica, ¿no? Entonces esto debería ser, desde acá está el error, t cuadrado más 1, por eso que no se debe estar. Pero pues estamos despejando, y es igual a x cuadrado más 1. Entonces ahora sí el punto medio, t cuadrado más 1 y más 2. Y hay doble error, ¿no? Ahora lo que hacemos es despejar t, de acá sí está bien, ¿no? Esto es igual a x, 2x menos 4. Y y valdría, ¿cuánto? Más 3 sería esto. Sería 2x menos 4 al cuadrado más 3 sobre 2. ¿Está bien ahí? Entonces esto más 3. Y ahora sí a desarrollar. Entonces aquí sería 4x cuadrado menos 16x más 16 y sumado más 3. Entonces esto va a ser igual a 19 y efectivamente hay error siempre. De todas maneras. No, sí, pues me di cuenta ya. Como no lo revisé, usted tiene material. Hace tiempo que lo he escrito ya. Sí sé que hay errores. Gracias, Froilán o Fernando, por la observación. Licenciado. Edison, perdóname. 19 medio sería, profesor. Sí, 19 medios. No 17. Caramba, sí, tiene razón. Aquí estaba 19 y 19 medios. 19, ya. Bien, entonces por este número ya tenemos la ecuación del lugar geométrico, ¿ya? Entonces hay que hacer la corrección desde todo esto. Aquí hay otro problema también. Dice, dado el triángulo de vértices, bueno, triángulo ABC, halle la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto C o por el vértice, de manera que dos de los vértices son el punto A 0,4 y el punto B 0,-4. Y la longitud de la mediana, ¿sí?, trazada desde el vértice A es 4 raíz de 3. Acá termino. Este es el punto A 0,4, punto B 0,-4. Longitud de la mediana trazada desde el vértice A. Esta distancia siempre debe ser una constante. Estos dos segmentos deben ser iguales y la mediana de esta distancia es 4 raíz de 3. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Para que no me di cuenta.
Ya sea el punto C de coordenadas X, y AM es la mediana del lado BC. Entonces aquí le ponemos mediana AM. Como M es punto medio, ¿sí? Entonces esto sería, ¿cómo sería el punto medio? Sería X más 0 sobre 2, Y menos 4 sobre 2. Pero lo puso A y B, no sé. Entonces quedaría X medios, Y menos 4 sobre 2. Ese es el punto. Y ahora, ¿qué otra propiedad nos faltaría? Muy simple, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos dice que vale esta distancia? 4 raíz de 3. Entonces es la propiedad. Entonces la distancia del punto A hacia el punto medio es igual a 4 raíz de 3. Y recuerden que el punto A tiene coordenadas 0,4. Entonces esto sería distancia entre dos puntos, sería X medios menos 0 al cuadrado más Y menos 4 sobre 2, ¿no es cierto? Más, o no, estamos viendo distancias, menos 4 todo al cuadrado, y esto es la raíz cuadrada, ¿sí? Igual a 4 raíz de 3. Entonces, operando, como que nos queda X medios al cuadrado más Y, aquí sería menos 4, menos 8, menos 12 sobre 2 al cuadrado, igual al cuadrado de este número, que sería 16 por 3, lo mejor no sé, 16 por 3. 3. Bueno, entonces como que ya tenemos ahí la ecuación, simplemente ya tengo la ecuación del lugar geométrico, esto es X, entonces ustedes lo desarrollan, X cuadrado sobre 4 más Y menos 12 al cuadrado sobre 4 igual a 48. Y tenemos la ecuación X cuadrado, Y menos 12 al cuadrado igual 4 veces 48, entonces sería 4 por 8, 32, por 4, 16, 192. ¿Esto qué representa? ¿No? Claro, ya tengo ahí la ecuación del lugar geométrico, que cumple esta propiedad. Bueno, entonces aquí está, al elevar al cuadrado, siempre hay errores, ¿no? Hasta aquí estaba bien, 192. Creo que hasta acá no va a ser. Hasta aquí está bien, 192, y lo ha reemplazado, ¿no? Entonces, desarrollando ese binomio, ahí vamos a operar, o desarrollando, esto es X cuadrado más Y cuadrado menos 24Y más 144 igual a 192. Entonces, ¿cuánto nos queda? X cuadrado más Y cuadrado menos 24Y. ¿Y cuánto es 192 menos 144? Entonces, esto es igual 12, 8, 4, 8 y 4, 48. Está bien. Entonces, la ecuación del lugar geométrico ya simplificado es esta, es la misma. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el lugar geométrico. Bueno, entonces creo que aquí no hay errores. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Yo tengo... A ver, Félix. ¿Cuál era la pregunta, verdad? ¿Podría repetir este ejercicio o explicar un poco más resumidamente? Creo que no lo entendí muy bien. Ya, excelente. Se visualiza, ¿no es cierto? Bueno, en el problema dice, dado el triángulo de vértices ABC, pregunta, haya la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto C, ¿no es cierto? Por eso cuando dice lugar geométrico, ¿no? Está dado por el punto C. Este es el que va a determinar.
De manera que dos de los vértices son el punto A 0,4, entonces lo estoy poniendo aquí 0,4 y el otro punto B 0,-4, ¿no? Y la longitud de la mediana trazada desde el punto A es 4 raíz de 3. Entonces, si comenzamos a dibujar la mediana, entonces trazamos el vértice A, por aquí está, punto medio. Esta distancia vale 4 raíz de 3. Pero este es el punto medio. ¿Y cómo se calcula el punto medio entre el punto B y el punto C? Pues esto es igual a x más cuánto, más 0 sobre 2, y menos 4 sobre 2. Está ya en el punto medio de estos dos puntos. Pero es más o menos como que el punto medio sale x medios, y menos 4 sobre 2, ¿no? Ahora, el lugar geométrico que nos da es lo siguiente, que esta distancia del punto A hacia M es 4 raíz de 3, es decir, distancia del punto A hacia el punto M, es la distancia de la mediana, es 4 veces raíz de 3. Calculemos la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se calcula la distancia? Se supone que es Pitágoras, ¿sí? Sería x medios menos la abscisa del punto A, que es 0 al cuadrado, más y, la segunda componente, y menos 4 medios, menos la segunda componente, el punto A, que sigue siendo 4, al cuadrado. Igual a cuánto? 4 raíz de 3. Esto como que ya estaría terminado ahí, ¿sí? Pero siempre cuando nosotros queremos es lo más simple que puedan ustedes determinar. Entonces ahí utilizan su álgebra. Entonces, por ejemplo, yo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces nos quedaría x medios al cuadrado más, aquí lo suman porque hay que sumar, va a ser y, aquí es menos 8 y menos 4, menos 12 sobre 2 al cuadrado, igual el cuadrado de este número, que va a ser 16 por 3, 48. Bueno, sigo desarrollando, entonces esto va a ser igual x cuadrado sobre 4 más y cuadrado menos el binomio en el numerador, que va a ser 24y más cuadrado de 12, 144, todo dividido entre 4 igual a 48. Elimino denominadores, entonces me quedo con x cuadrado más y cuadrado menos 24y más 144, y claro, y este 4 lo paso al otro lado a multiplicar, 4 veces 48, que me salió 192. Bueno, entonces mira, ya parece más bonito que la que estaba de inicio, solamente me falta simplificar estos dos términos. Entonces el lugar geométrico que me va a quedar es x cuadrado más y cuadrado menos 24y igual 192 restado menos 144, eso me salió, ¿cuánto? 48. Bueno, entonces ya no más se puede simplificar. Ya pues tengo aquí mi lugar geométrico descrito por este punto C. Ese punto C está en cualquier parte del plano, pero que cumple ¿qué propiedad? Que la distancia del punto fijo, el punto A, hacia el punto medio trazado, ¿no es cierto?, en este segmento, es igual a 4 raíz de 3. Entonces, ahora, ya teniendo la ecuación, uno les preguntaría, ¿y reconocen la ecuación de esta, o mejor dicho, la gráfica de esta ecuación? ¿Por qué cosa representa esta ecuación? X cuadrado más y cuadrado menos 24y igual a 48. ¿Alguien me puede decir? Sería diferencia de cuadrados, ¿no? No, es una cónica. O sea, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo que, o sea, geométricamente, qué cosa representa esa cónica? ¿Ah? Es una circunferencia, ¿ya? Es una circunferencia, bueno,
el centro sería 0,12 y el radio, no sé, tendría que calcular, pero ya sé ya que el centro vale 0,12. Sí, creo que, a ver, 192 es la raíz cuadrada exacta de algún número, creo que no. Porque es, a ver, es ahí está, es un número nada bueno. Pero ya, por lo menos sé que es una circunferencia. ¿Eso qué significa? Entonces ya le estoy metiendo cónicas, ¿no? Ahí está. En todo caso, eso era lo que teníamos que calcular, ¿no? Esta ecuación, lo más simple. Claro, si se quedan aquí, claro, también es la respuesta, ¿no? Pero siempre nosotros buscamos una respuesta de lo que sea lo más simple que se puede expresar. O sea, que no haya mucho que aquí complicar, ¿no? Para eso hay que desarrollar. Y al final, cuando llegamos, se borró. ¿No? A ver. Sí, se fue. No sé qué pasó. ¿Ya? Al final, cuando ya llegamos al desarrollar, nos sale esta ecuación. Y esta ecuación, es fácil de identificar, es la ecuación de una circunferencia. Bueno, no sé si ahora sí está claro, Félix, fue el que usted me preguntó. Sí, ahora sí estoy claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces si me preguntas, seguimos pasando con las siguientes preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta siguiente, ¿qué nos dice? Dice la ordenada del pie de la perpendicular trazada desde el origen de coordenadas sobre la recta es el doble de su abscisa. Sean A y B las intersecciones de la recta L con el eje X y Y respectivamente. Hallar el lugar geométrico que describe el punto medio del segmento AB. A ver, no sé, vamos a ver cómo lo resolvemos. Está bien. Tenemos acá una recta, ¿sí? Una recta cualquiera, ¿sí? Entonces, este es el origen, el 0, 0. Y obviamente nosotros trazamos, ¿no es cierto?, una perpendicular a esa recta, como está viendo. ¿No? Ahí está 90 grados. Pero de acuerdo a nuestro dato, esta recta no nos dan, pero lo siguiente, ¿qué nos dice? Dice, la ordenada, recuerden que un punto tiene dos componentes. La primera componente es abscisa y la segunda componente es ordenada. La ordenada del pie de la perpendicular trazada del origen sobre la recta es el doble de su abscisa. Ya. Entonces, si la primera componente vale U, la segunda componente vale el doble, ¿ya? Ahora, esta recta intersecta tanto al eje X como al eje Y en los puntos A y B respectivamente. Entonces, ¿qué más nos dice? Dice, hallar el lugar geométrico que describe el punto medio del segmento AB. Entonces, como que hay que tomar el punto medio del segmento AB, ¿no? Pues esta distancia, con toda esta distancia, estos deben ser iguales. Hay que hallar el lugar geométrico que describe ese punto. Ahora, entonces ahí, por ejemplo, en el triángulo de vértices O, T y B, tenemos lo siguiente, Pitágoras, claro, ¿por qué Pitágoras? Porque esta distancia vale B, y además este punto está en el eje Y, entonces la primera componente vale 0, ¿sí? Entonces, por Pitágoras es igual, ¿cierto? La suma de los catetos al cuadrado, OT al cuadrado, más BT al cuadrado es igual a B cuadrado. Pero como el punto T ya tengo sus coordenadas, entonces fácil de hallar esta distancia, ¿sí? Entonces va a ser igual, ¿no? Pitágoras, ¿no? Aquí va a ser igual, porque en realidad ya no necesito, esto es Pitágoras nada más, ¿no? Recuerden que Pitágoras aquí es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿no? Estamos hablando de este pequeño triángulo que estoy pintando. Entonces, el segmento T simplemente hay que calcular Pitágoras, distancia del punto T hacia el punto A, pero ya sin la raíz cuadrada, sería
u menos 0 al cuadrado más 2 veces u menos 0 al cuadrado. Por eso que me queda esta ecuación. En esta distancia más bien ya, ¿no es cierto? Que quedaría u menos 0 al cuadrado, ¿no? Que quedaría aquí menos u al cuadrado, ningún problema. Y de repente aquí tienen b menos 2u al cuadrado. Sigamos trabajando. Mira, estos son binomios. Aquí no hay nada, solamente desarrollamos u cuadrado más 4u cuadrado. Aquí sí, más bien, u cuadrado, esto sí es un binomio, b cuadrado menos 4 veces por u más 4u al cuadrado. Simplifiquemos los que se puedan. Por ejemplo, tenemos aquí u cuadrado más 4, sería 5u cuadrado. Y b cuadrado con b cuadrado debe simplificarse. ¿Sí? 4 veces b cuadrado. A ver, acá hay un error de simplificación. Vamos a ver si me ayuda. A ver, vamos a escribir nuevamente, ¿ya? Vamos a escribir la ecuación. Aquí esto es igual b cuadrado igual u cuadrado más 4 veces u cuadrado. Más u cuadrado, ¿sí? Más b cuadrado, si está bien, menos 4 veces u por b, o b por u, más el cuadrado de 2u, que sería 4u cuadrado. Simplifiquemos los u cuadrados. Aquí hay 4 más 1 más 4, 5, 6 más 4, 10u cuadrado. Esto va a ser igual a 10 veces u cuadrado. ¿Bien? Y más b cuadrado, ya pensé que había un error, 4 veces b por u, igual a b cuadrado. Entonces simplificamos aquí b cuadrado, y solamente nos queda 10u cuadrado menos 4 veces b por u, que vale igual a 0. Bueno, y aquí ya lo factorizamos, mitad, ¿sí? Entonces sacamos 5u cuadrado menos 2 veces b por u igual a 0. Entonces sigo factorizando, u va a ser igual a, o por 5 veces u menos 2 veces b. Entonces igualado a 0, y lo que u sale 0, o que u sea igual a ¿cuánto? 2/5 de b, ¿no? O de repente, dependiendo ahí ese. O si no, b que va a ser igual a 5/2 de u. Entonces me parece que con esto es lo que queremos hallar. Ahora, si u fuera 0, ¿qué pasaría si u fuera 0? Si u vale 0, esto vale 0 y sería el origen. Eso no queremos. Vamos, una recta queda. Fernando, levantate la mano. Ya. Ajá. Sí. Ya, no hay problema. Ya, está bien. Pero estamos bien, está bien. Si me estás viendo, está bien, excelente. Muy bien. Lo mismo también hacemos en el otro triángulo, OTA, ¿sí? Nuevamente Pitágoras, ¿sí? Esta distancia, esto vale A, y Pitágoras, esto otro es Pitágoras, entonces esto va a ser igual a hipotenusa al cuadrado, que va a ser A cuadrado. Esta distancia ya directamente quedaría u cuadrado más cuadrado de 2u, que sería 4u cuadrado, más distancia, esta distancia Pitágoras, ¿cierto? U menos a al cuadrado, más 2a al cuadrado, 2u, error, al cuadrado. Bueno, entonces ya igual haciendo como el caso anterior, mira lo que sale, que a vale 5 veces u, ¿cierto? Y aquí b sale 5/2 de u. Claro que, por ejemplo, ya tenemos ahí. Ya tengo el valor de A y el valor de B. Ahora lo que nos simplemente es calcular el punto medio. Se supone que este punto medio va a estar en función de este punto T, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el punto medio? El punto medio simplemente debería ser la semisuma entre A y B. Pues debería ser
A más 0 sobre 2, coma, B más 0 sobre 2. Claro, simplificando quedaría A medios, coma, B medios. Pero A es igual. A es igual, lo que tenemos aquí, A es igual a 5U, ¿no? Sobre 2. Y B es igual a ¿cuánto? 5 medios D. ¿Mm? Pero ¿cuál sería la ecuación? Ahí está la pregunta. ¿Mm? ¿Cuál sería la ecuación? Profesor, sería 5 cuartos. 5 cuartos, gracias. 5 cuartos, sí, tienes razón. ¿Ya? Ya está, muy bien. Claro. Mira, justo está aquí. 5 cuartos según, ¿cierto? Aquí era la segunda componente. Claro, porque B sería 5 medios, la mitad, 5 cuartos. Y ahora, como este es X, Y, entonces le igualamos. X vale 5U medios y Y vale 5U. Entonces, de acá despejen el U o el X, como quieran aquí. Si ustedes despejan el U, ¿cuánto vale U? 2 quintos. El U valdría 2 quintos de X. Esto lo reemplazan en la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, Y valdría 5 medios, 2X quintos. Y al simplificar, ¿cierto? Queda 4, y aquí 2, que queda 2, y ¿cuánto quedaría ahí? Acá hay error. Aquí sí hay error. Fíjense bien, más fácil era de simplificar 2 y 2. Entonces sería Y igual a ¿cuánto? 5 cuartos de X. Es como está escrito acá. Entonces, la ecuación de esa recta debería ser 5 cuartos, que satisface, ¿no?, esta propiedad. ¿Ya? Un poquito que aquí sí hubo error casi al final, más que todo al final, ¿no? Que como que se me fue un dato. Bueno, entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Claro que, por ejemplo, al final hay problemas también de lugar geométrico, ¿no? Creo que tengan dificultades para que ustedes puedan desarrollar, ¿no?, problemas del lugar geométrico. Simplemente es plantear la ecuación. No es tanto que les voy a pedir en esa parte, no su gráfica, sino la ecuación es lo que me interesa. Cómo determinar un cierto lugar geométrico de un problema planteado. ¿Ya? Vamos a ver, por acá debe estar. Aquí está. Por ejemplo, mira, dice, un punto se mueve de tal manera que su distancia al eje Y disminuir en 3 es siempre igual al doble de su distancia al eje X. O sea, como que literalmente les dan la ecuación, o sea, el lugar geométrico, pero lo que queremos es la expresión algebraica que debe aparecer, ¿ya?, que satisfaga esa propiedad. La segunda dice, un punto se mueve de tal manera que su distancia al eje X siempre es igual a su distancia del punto fijo 0,4. Hay la ecuación del lugar geométrico. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan distancia entre puntos y a una recta, porque la recta es en este caso el eje X. O sea, mira, como que para resolver estos problemas necesitamos conocer, ¿no es cierto?, las ecuaciones de las propiedades de una recta. ¿Ya? Entonces empezamos con el tema de rectas y comenzamos a resolver. Ya hemos hablado del lugar geométrico, ahora hablemos de rectas. Bueno, y generalmente las rectas tienen muchas aplicaciones, ¿no? Al menos para todos los ingenieros. Por ejemplo, aquí una pequeña motivación, dice, las siguientes figuras muestran situaciones en las que la pendiente es importante. Por ejemplo, los carpinteros usan el término inclinación. No solamente los carpinteros, incluso los mismos albañiles, sin ser universitarios, ellos hablan pendiente. Algunas han trabajado ustedes de albañiles. Yo cuando era estudiante trabajaba de albañil, y mi maestro decía, esto tiene que tener una pendiente. Claro, en ese entonces no tenía idea, ¿no? Pero el pendiente es como que o sea, debe estar inclinado. ¿Sí?
Por ejemplo, aquí los que usan el término inclinación para la pendiente de un techo o una escalera, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, es una escalera que no está en forma horizontal, pero está inclinado con respecto a la horizontal. O el techo, por ejemplo, aquí en Puno, en la región, toda la región de Puno, una gran parte, no digo todos al 100%, usan calaminas o techos así con calaminas. Y cuando ponen con techos de calaminas, ¿cierto? Tienen que ponerlo así inclinado. Eso significa que estén en una pendiente. Por ejemplo, a veces le ponen así una inclinación muy suave y cuando vienen las temporadas de granizada, aquí en Puno, comienza ¿no es cierto?, a quedarse ahí la granizada, no resbala. Entonces tiene que poner ahí con una inclinación adecuada, de tal modo que la granizada resbale. Si no le ponen esa inclinación, ¿qué sucede? A ver, ustedes respondan. ¿Qué pasaría si ustedes hacen un techo de calamina así que no está muy inclinado? Para todas las cosas que sean sólidas no van a ser relativamente fáciles de bajar, ya que es un ejemplo, solo pasaría el agua perfectamente, pero digamos el granizo se quedaría ahí encima y se acumularía. Y claro, y ese peso del granizo lo hunde, ¿no? La calamina. Eso es lo que más o menos yo percibo, ¿no? O sea, el hecho de que cuando cae granizada, no sé si ustedes se han dado cuenta, no resbala, tiene que diluir todavía o pasar ahí. Sin embargo, si le ponemos una inclinación adecuada, esa granizada resbala. Pues por eso que ahí así es, han visto los... Y de repente hay algunos éxitos. Está bien, gracias por tu respuesta. ¿Ya? Los dice, los ventarrones se lo llevarían. A ver, explícanos, Moisés, ¿cómo es eso? Bueno, licenciado, cuando hay granizada siempre vienen fuertes ventarrones, entonces si sería recto, los ventarrones siempre van de arriba para abajo, así son fuertes, ¿no? Entonces se lo llevaría, pues, se llevan las calaminas, incluso estando en forma inclinada igual tiene bastante fuerza los ventarrones para llevarse. Eso es cierto también, excelente a tu opinión. A ver, Luis Fernando ha levantado su opinión. También lo ponen de forma inclinada para que, como es un ambiente natural de residuos, de lluvia, granizados, que también lo mencionó, ciertos materiales húmedos o, se puede decir, rama, basura, se acumula y desgasta el material de la calamina. Excelente, no sabía eso también, está bien tu aporte, Y también, ¿no? Debe tener algún efecto también, ¿no? O sea, no es poner por poner nomás, ¿no es cierto? Hay que también saber colocarla, ¿no? Como tú dices, ¿qué pasaría si fuera así también, no? ¿Qué pasaría ahí? Ya, a ver, vamos a ver, sigamos, nuestro objetivo es conocer las propiedades de una recta, ¿ya? Vamos a ver cómo se determina. ¿No? Incluso en las carreteras también ustedes han visto, hay carreteras que están inclinadas, y cuando ya ponen así señales de conducta, esas señales de esto, el mismo chofer dice, no, esta es una carretera que está inclinada y tengo que saber cómo subir, ¿no? Se sube, por algo es eso, no solamente agarrar el timón y punto, ¿no? El chofer ya más o menos lee estas curvas, así esa señal, ya se da cuenta. ¿Ya? Y no solamente para esto, ¿no? También en la compra de algunos mercados, algunos productos, usan ahí la ecuación de una recta. En realidad, conocer esto de rectas es muy importante, ¿no? Para al menos ustedes como estudiantes, y no solamente como estudiantes, ¿no? También cualquier otro profesional debe conocer, ¿no? Todas estas propiedades. Por ejemplo, mira, fíjense bien, aquí hay un problema. Dice, una recta se usa para modelar la relación entre dos cantidades o variables que se relacionan linealmente, ¿sí? ¿No? La pendiente de la recta en muchas aplicaciones es la rapidez de cambio de una cantidad con respecto a la otra. Por ejemplo, la figura adjunta, la que está aquí abajo, adjunta muestra la cantidad de gas en un tanque que se está llenando, la pendiente entre los puntos indicados, ¿no? Por ejemplo, aquí está M es igual a 6 galones, ¿no? En 3 minutos, lo que quiere decir, simplificándole, que 2 galones
por minuto, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, uno ya más o menos puede determinar, ¿no?, cuánto llena un tanque, ¿no? Bueno, y aparte de eso ya, comenzado, lo que me interesa es determinar la ecuación de una recta, ¿no? Entonces, mira, para una recta, dice CAL, una recta en el plano, se llama ángulo de inclinación de la recta, ¿no?, el ángulo formado, ¿no?, de la parte positiva del eje X y la recta, moviéndose siempre en sentido antihorario. Si θ es el ángulo de inclinación, su variación varía solamente de 0 a 180 grados. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere esta otra parte? ¿Cierto? A ver. Si estamos en el plano cartesiano, ¿no?, en el plano cartesiano, el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? Esto es nuestro plano cartesiano, es el eje X, el eje Y. Entonces una recta puede ser así, o tal vez así. ¿Sí? Entonces este ángulo es el que nosotros le llamamos ángulo de inclinación, ¿ya? El ángulo que forma esta recta con una parte positiva del eje X. Igual aquí también, ¿no? Este es el ángulo θ, que forma esta otra recta, L2, y esto es L1. Entonces, normalmente el ángulo θ siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi, pero menor que pi nomás, o 180 grados sexagesimales. Claro, pueden poner igual, no hay ningún problema. Claro, siempre así medimos así. No medimos, por ejemplo, con el eje X negativo, nada, siempre así. Entonces, este ángulo es lo que va a determinar la pendiente. ¿Y la pendiente cómo está dado? La pendiente de la recta L está dado a través de la función trigonométrica, la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando, por ejemplo, el ángulo es 45 grados o pi cuartos, dependiendo de qué sistemas, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente vale tangente de 45, ¿cuánto es eso? Vale 1. No. Vale 1. Entonces, o sea, con el ángulo, ¿sí?, ustedes pueden calcular la pendiente, ¿no?, a través de la función trigonométrica, la función tangente. Entonces, ahí está. Dice, se llama pendiente de una recta que no sea vertical a la tangente de su ángulo de inclinación. Es decir, si el ángulo θ es el ángulo de inclinación de la recta, entonces la pendiente está dado por este número. Ese número está determinado a través de la función trigonométrica tangente. Claro que de repente alguien dice, pues oye, ¿qué pasaría si el ángulo θ es 90 grados? ¿No? Entonces, estamos hablando, aquí está nuestro eje horizontal y el eje vertical. Entonces, si el ángulo que forma es 90 grados, tendríamos esta recta, una recta vertical, ¿no? 90 grados. Entonces, mira, en este caso la pendiente no existe cuando el ángulo es igual a 90 grados. ¿No? Entonces, pero podemos hallar la ecuación de esa recta vertical, sí, lo vamos a ver de otra forma. ¿Cómo lo hallamos? Ahora, a veces no tenemos los dos puntos, lo mejor dicho, el ángulo de inclinación, pero necesito hallar la pendiente. Para ello, simplemente tomar dos puntos cualesquieras que estén sobre la recta, ¿no? Lo único que hay que exigir es que esa recta no sea vertical. Entonces, con esta condición exigimos que es una recta no vertical. Si tenemos dos puntos, la pendiente está dado a través de esta relación. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hallo así, de forma gráfica, ¿no? Alguien puede preguntar, muy simple. Por ejemplo, imagínense que por aquí está el punto P1. Este es el punto P1 de coordenadas X1, Y1. Y por aquí está el punto P2 de coordenadas X2 y Y2. Ustedes trazan, ¿sí?, un triángulo rectángulo, ¿no?, cuyos catetos son paralelos al eje horizontal, al eje X y al eje vertical. Obviamente este punto, ¿cierto? Este punto puede ser un tercer punto que está determinado por estas coordenadas. X2, Y1 de acuerdo al dato, claro. De aquí a aquí me desplazo a X2, la segunda componente, y como no sube nada, esto está determinado por la segunda componente del primer punto.
Entonces, esta distancia es diferencia de primeras coordenadas, x2 menos x1, y esta otra distancia es diferencia de segundas coordenadas, y sub 2 menos y1. Ahora, como este lado es paralelo, entonces este ángulo sigue siendo el ángulo θ. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente va a ser la tangente del ángulo θ. Ustedes saben que por trigonometría, más que todo, ¿cómo se define la función tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto es y2 menos y1 sobre el cateto adyacente es igual a x2 menos x1. Y ya estamos hallando la pendiente de una recta conociendo simplemente dos puntos. Sin conocer, sin la necesidad de conocer el ángulo que forma con el eje X. Si lo conocieran, mejor, ¿no? Más rápido sería de determinar la pendiente. Bien, entonces a través de esa ecuación estamos deteniendo. Aquí está también, ¿sí? Entonces aquí dice, consideramos un segmento, ¿no? P1 de coordenadas X1 y Y1 y el punto P2 de coordenadas. La pendiente de este segmento es un número real que mide la inclinación del segmento con respecto a la horizontal. Y la pendiente está dado por este número. Bueno, pero eso yo creo que no va a ser nada complicado cuando ustedes, ¿no es cierto?, tengan, ¿no es cierto?, decir, dos puntos sobre un segmento o sobre una recta. Ustedes pueden calcular la pendiente formando un triángulo rectángulo. Esto es igual a ¿cuánto? Y2 menos Y1. Esta distancia es igual a X2 menos X1. ¿Ya? Entonces, conociendo los dos catetos ya pueden formar, ¿no es cierto?, la tangente de este triángulo rectángulo. Bien, entonces mira, en el caso que ustedes tengan una recta vertical, ¿sí?, pues significa que las primeras componentes son iguales, ¿no? Entonces tendremos este caso, pero cuando utilizamos el criterio de la pendiente, nos sale una expresión, ¿no?, igual a cero, o sea, más o menos así. Pendiente va a ser igual y2 menos y1 sobre a menos a, y esto vale cero. Entonces, y2 menos y1 sobre cero. ¿Cuánto es un número sobre cero? ¿Cuánto es eso? Cero. No, no, tampoco, es infinito. Infinito. Ah, sí, ya te... Ajá, no, es infinito, Henry. ¿Ya? Claro, siempre y cuando que el numerador también sea distinto de cero. Ahora, indeterminado es cuando es de la forma 0 sobre 0. En ese caso, ahí no está definido. Pero si el numerador es distinto de 0 y el denominador es igual a 0, eso es infinito. Puede ser más o menos infinito, depende de cómo se aproxime a esto. Bueno, pero ese caso veremos luego, ¿ya? O sea, cuando tengamos así rectas verticales, vamos a ver cómo se determina la ecuación de una recta, porque también me interesa. Solo que en ese caso, la pendiente de esa recta no está definida, ¿sí? Porque infinito no es un número real, ¿ya? Lo único que pueden decir es que si tienen una recta vertical, el ángulo que forma esa recta con el eje X positivo es igual a 90 grados. ¿No? Ahora, también ese número de la pendiente puede ser mayor que 0, menor que 0 o incluso igual a 0. En el caso que sea igual a 0, ¿sí?, estamos hablando de una recta horizontal. O sea, si está en el plano cartesiano, aquí está nuestro sistema de coordenadas, el eje X y el eje Y. Entonces, si la pendiente es igual a 0, estamos hablando de rectas horizontales. Para este caso, la pendiente vale 0. Es decir, el ángulo que forma con el eje Y es igual a 90 grados. ¿No? Pero estamos hablando de rectas horizontales. Pero en el caso que la pendiente sea mayor que 0, pues normalmente la recta está inclinada hacia el lado derecho, ¿no? Así más o menos debe salir. Así más o menos, ¿no? Es una recta
cuya pendiente en este caso es mayor que 0. Y en el caso que, por ejemplo, la pendiente sea menor que 0, entonces la recta debe estar inclinada hacia el lado izquierdo. Sí. Ahí está. ¿Ya? Esta es una recta donde la pendiente, ¿sí?, es negativa. En todo caso, ustedes por trigonometría saben, si el ángulo está entre 0 y 90 grados o equivalentemente de 0 a pi medios, ¿sí?, estoy hablando de este ángulo, el ángulo θ, o sea, si el ángulo θ es mayor que 0 y menor que 90 grados, la pendiente es positiva, ¿sí? La tangente de θ es mayor que 0. Pero si el ángulo es, por ejemplo, aquí le voy a poner alfa es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, recuerden que cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, la tangente es negativa, entonces la tangente de este ángulo alfa es menor que 0, lo que quiere decir que la pendiente es negativa. Entonces, en todo caso, estamos hablando cuando el ángulo de inclinación es más de 90 grados, ¿no?, y menos de 180 grados, la pendiente es negativa. Estamos hablando de ángulos obtusos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí?, la recta está inclinada ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo, ¿ya? Claro, no podemos hablar más de ángulos de más de 180 grados, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo hablar de una recta que sea más de 180 grados? No, ¿para qué? Suficiente de 0 a 180. No hay así. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, chicos? No, licenciado. Ok. Bueno, entonces ya está claro cómo le hemos determinado la pendiente de una recta, ¿cierto?, a través de esta relación. Claro, es más fácil es recordarse, ¿no? Si yo quiero calcular la pendiente, es un cociente restando segundas componentes sobre, ¿no?, restando primeras componentes, ¿ya? Y ahora cuando ustedes quieran determinar la ecuación de la recta, conociendo la pendiente y un punto de paso, pues esta forma se obtiene. Esta forma. Y toda ecuación que se conoce punto pendiente. Es la primera forma. Claro que hay otras equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, ahora luego veremos, a ver. Aquí está, por ejemplo, queremos hallar su ecuación de esta recta. ¿Sí? Entonces, si conozco la pendiente y un punto de paso, es muy simple de determinar la ecuación de esta recta. Entonces va a ser igual y menos y sub 0 pendiente por x menos x sub 0. A esta forma se le conoce la ecuación de la recta punto pendiente. Claro que hay muchas otras formas también. Hay otra que, por ejemplo, si este punto de paso está en el eje Y, entonces como que la primera componente vale 0 y la segunda componente vale la distancia del origen hacia ese punto. Normalmente le ponemos B. Entonces, si eso ocurriese, entonces tendríamos así Y menos B, ¿cierto? Porque lo que estoy asignando, la segunda componente del punto de paso B igual pendiente por X menos 0. Entonces, operando, esto va a ser igual pendiente por X y este menos B pasa al otro. Entonces, esto también se le conoce la ecuación de la recta intersecto al eje Y con pendiente igual a X. ¿No? Bueno, justo aquí está la ecuación, ¿no? Punto pendiente intersección con el eje Y. ¿No? Lo que les decía, el punto de paso ahora es de la forma 0, B y lo reemplazamos en la ecuación punto pendiente y al operar obtenemos esta ecuación. Pero no siempre vamos a tener de esa forma, ¿no? Va a depender del problema que ustedes no tengan. Ahí está. Bueno, y normalmente la ecuación de la recta también se puede obtener en la forma general. Claro, y cuando decimos en la forma general de cualquiera de las rectas, por ejemplo, cuando yo hablé de la recta punto pendiente, ¿sí?, era Y menos Y0 pendiente por X, bueno, le pongo aquí X menos X sub 0. Si comenzamos a desarrollar, esto sería Y menos Y sub 0 pendiente
por x menos mx sub 0, entonces lo pasan al otro lado, más y menos y sub 0 más m por x sub 0 igual a 0. Entonces, este m lo llaman un número a, coeficiente, no sé, de repente, no sé si es que hay una fracción, de repente lo pueden poner esto y todo esto es una letra, ¿sí? A esta forma se le conoce la recta de la forma general. ¿Qué es lo que más se escribe es esta forma? La pregunta es, si yo tengo la forma punto perpendicular a esta, sí, pero lo contrario también, ¿no? También se puede pasar de aquí a esto, ¿cómo? Despejando y nada más, despejando y, ¿no? Y factorizando el coeficiente de x, si se puede. Tiene que poderse, ¿no? Entonces aquí está la ecuación de la recta en la forma general. Incluso esta forma cuando se les da, uno puede, si uno comienza a trabajar con vectores, entonces uno puede determinar estos numeritos. ¿Qué números? Me refiero a los coeficientes de x y y. Ese numerito, ¿no?, lo pueden poner como las coordenadas del vector. ¿Y eso a qué se refiere? Imagínense, aquí está la recta L, ¿no?, su plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Entonces, este vector N, o A, B, es el vector normal a esa recta. Claro, nosotros cuando trabajamos en forma vectorial, prefiero yo utilizar la forma vectorial, ¿no? Incluso esta recta, no usar estas ecuaciones. La ecuación de esta recta se puede hallar en la forma vectorial. ¿Cómo? Más o menos como que necesitamos un vector direccional, un vector A, y un punto de paso, puede estar por aquí, el x0, y sub 0. Entonces, si me dan así, punto de paso y un vector direccional, la ecuación de la recta de forma vectorial es esta forma. X, y igual punto de paso, x0, y sub 0, más t veces el vector direccional. Y ese vector direccional es un vector paralelo a la recta, ¿no? De esta forma se le conoce la ecuación de la recta en la forma de... que esto debería ser el objetivo que ustedes manejen. No tanto de estas formas, ¿no? La forma general, la forma punto pendiente, no. Porque más lo que se trabaja en el campo de la ingeniería es en forma vectorial, ¿no? Bueno, y en el caso que, por ejemplo, bueno, si tuvieran en la forma general, que aquí está, suponiendo que B, el coeficiente de Y sea diferente de 0, entonces si despejamos, pues obtenemos la ecuación de la recta, más o menos de esta forma. No me pasé aquí. Esta recta. Claro, ¿cómo? Recuerden que la ecuación de la recta en la forma general era de esta forma: A por X más B por Y más C igual a 0. Despejando, ¿no?, y Y quedaría menos A por X menos C. Y va a ser igual a menos A sobre B por X menos C sobre B, siempre y cuando que B sea un número diferente de 0. Entonces, mira, de la forma general estamos obteniendo la ecuación de la recta en la forma punto que intersecte al eje Y. Ahora, en el caso de las rectas verticales y horizontales, empezamos con el caso de la recta vertical, ¿no? Dice, en el caso de los segmentos y las rectas verticales, el concepto de pendiente no se define. O sea, cuando ustedes tengan una recta vertical, su pendiente no está definido. Pero, sin embargo, sí podemos determinar su ecuación, ¿no? Dice, una característica para las rectas verticales es ayudándonos que pasa por un punto, como por ejemplo x igual a 2, tal como se muestra en la figura. Entonces, mira, o sea, cuando ustedes ponen x igual a una constante, lo que están hallando es la ecuación de una recta vertical. Claro, eso depende de k. Si k es positivo, del origen hacia la derecha, es una distancia que va desde el origen hacia este número k. Y si k es negativo, entonces estará al lado izquierdo, pero será una recta vertical. Va a depender de cómo sea esa constante k. Si es positivo, está al lado derecho del origen. Si k es negativo, estará al lado izquierdo del origen o de la recta vertical, ¿no? Pero estas son las ecuaciones de una recta vertical.
X igual a K, ¿no? Donde K es una constante. Bueno, entonces de esa forma estamos hallando la ecuación de una recta vertical. Es muy importante que ustedes, ¿no? Como les decía, conozcan bien las ecuaciones de rectas, ¿no? Al menos de las cónicas, porque en realidad cuando nosotros trabajamos en el curso de varias variables, se utilizan las integrales, ¿no? Que ustedes conozcan las funciones, ¿no? Entonces, por eso que he empezado hoy día así con las primeras secciones cónicas, he empezado con rectas, luego hablaremos de la circunferencia, de las parábolas, por lo menos las elementales. Y en el caso de las rectas horizontales, ¿sí? Ahí sí más bien no hay problema. Imagínense que cuando ustedes tengan la ecuación de la recta de esta forma, y igual y sub 0, pendiente por x menos x sub 0. Y si es una recta horizontal, ¿cierto? ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? Vale 0. Usted lo reemplaza, y menos y sub 0 igual pendiente que es 0 por x menos x sub 0. Esto vale 0, entonces nos queda y menos y sub 0 igual a 0. Mejor dicho, y igual a y sub 0. Y esas son las rectas horizontales. O sea que cuando ustedes tengan así, y igual a una constante, su gráfica son rectas horizontales. Claro, va a depender cómo sea esta constante. Si es positivo, estará por encima del eje X. Si es negativo, estará por debajo del eje X, ¿no? Pero es una recta paralela al eje X. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? No, profesor, está claro. Ok. Una pregunta, a ver, un alto, un break. Ahora que me han comentado hacer la cachimbeada, ¿quién les va a hacer la cachimbeada? ¿La promoción? Ustedes mismos se van a cachimbear. De profesor, están los del 10º semestre, o sea, 8º, 9º y 10º semestre, están organizando para el 1º, 2º, 3º y 4º semestre, están organizando la cachimbeada. Ah, caramba, va a ser una fiesta lo grande, ¿eh? Sí, es que como la cuarentena, creo que a los de 2º y 3º y 4º semestre no les permite tampoco, así que todos juntos van a hacerlo. ¿Y dónde lo van a hacer? O sea, a ver, el día miércoles, ¿qué va a haber? El remate, cuando te corten el cabello, venden tu cabello y te van a imponer tu casco. Ahí tiene que ir con su padrino. Sí, el 23 de junio va a ser el baile. ¿Dónde va a ser el baile? ¿Dónde va a ser el bailongo? También como van a ver la cantidad de personas en el remate y si son harta gente van a buscar un local más grande. Ah, claro que sí. Es yo a manera de vuestro comentario, es una única actividad donde ustedes van a recordar, ¿no? De eso que al menos ya van a saber que es una cachimbeada, ¿no? Es muy bonito. Gracias por la invitación, Fernando. ¿Sí? Pero de todas maneras no les agradezco la invitación. ¿Sí? Por cierto, ¿dónde va a ser la cachimbeada? ¿Dónde van a cachimbear? O sea, el remate va a ser al costado del Negolatina, que está en la calle Floral. Sí. Ahí va a ser el remate. Bueno, supongo van a armar su escenario y nadie nos venderán, supongo. Ya, miércoles. A ver si me doy un saltito. ¿Ya? Un saltito. No, lo que le estaba comentando es lo siguiente, ¿no? Que, mira, si los han juntado a los 4 semestres, no saben hacer así, saben hacer así por semestre, cada semestre, ¿no? Y como alguien día comentó lo siguiente, que las promociones anteriores no se permitía hacer las reuniones. Entonces, como que esas promociones, para ellos es un vacío, no hubo.
Y claro, cuando ustedes van a ser profesionales, siempre va a haber motivo de hablar, ¿no? Entonces, oye, ¿te acuerdas así de la cachimbiada? Cosas que bonitas anécdotas que uno se lleva a recuerdo. El tiempo se pasa tan rápido, ¿no? Y de verdad que esos recuerdos quedan en la mente de cada uno de ustedes. Si no lo han tenido o no lo quieren hacer eso, ténganlo por seguro que se van a arrepentir en un futuro. ¿Por qué no ha ido? Si van a estar diciendo. Yo les invito, participen un rato, ¿no? No es necesario que lleven un padrino, ¿no? Entre ustedes mismos. Pero la cosa es que estén ese rato confraternizados. Se los recomiendo. Yo de verdad que, mira, los matemáticos somos muy, muy introvertidos, muy cerrados. Así. Nunca nos hemos preocupado de ese tipo de actividades. Bueno, al menos yo estudié en la UNSA, nunca nos hemos preocupado de eso, pero ya cuando estaba a punto de terminar la universidad, nosotros hemos hecho así esa actividad y de verdad que padre quedó. Incluso les comento algo. En mi tiempo no había los computadores como hay ahora, ¿no? Teníamos un curso que se llamaba métodos numéricos. Había apenas en la universidad 2 computadores y nosotros no éramos P2, mínimamente éramos unos 15 a 20 estudiantes, así. Pocos son los que estudiamos matemáticas. Solamente se sentaban 2 y el resto mirábamos así. Esto se presiona, aprieten la tecla, así, y habiendo llevado ese curso, hemos hecho una actividad muy bonita que nos apoyó el rector en ese entonces. Hicimos una actividad así, toda la escuela de matemáticas, mantenimiento, o sea, hicimos una jornada laboral y la autoridad nos dieron un dinero. Y con ese dinero compramos y otros días más compramos más computadores. Pero mira, cuando compramos, faltaba ya prácticamente pocos días de terminar las clases, no lo he utilizado la computadora. Para simplemente lo vimos, lo de las cajas, lo compramos, lo dejamos y chao, nos fuimos de la universidad. Claro, yo me fui a Lima a estudiar la maestría y no más, pero es una satisfacción que he hecho algo. Son los bonitos momentos que uno lo vive. Por eso, chicos, les recomiendo, ¿no? Vengan a los que están alejados, disfrútenlo ese rato. Y se va a quedar eso en la memoria. Eso no tiene precio. No tiene precio. ¿No? Menos ustedes lo van a vivir. ¿Ya, chicos? Bien, chicos. Ese era un pequeño break. Algo más que no sé si quieran comentar sobre su cachimbiada. ¿A usted le dieron casco, profesor? No, en el caso nuestro no usamos casco. En realidad, esto, por ejemplo, mira, yo les comento lo siguiente. Eso yo lo he visto, o sea, yo estudié en la UNSA, en Arequipa. En la UNSA no hay este tipo de actividad, no había en ese sentido, no sé si ahora habrá, no sé. Y cuando llegué aquí a Puno me sorprendió, ¿no? Incluso como estaba en Lima, estaba en la UNSA, nunca vimos este tipo de actividades, ¿no? Pero yo cuando llegué aquí a Puno, incluso la primera reunión que fue un baile de promoción. Y así, ¿no? Las actividades, así decían los padrinos, los familiares, todo bien bonito, ¿no? En Arequipa no había eso. Ahora sí en Arequipa ya no, pero como hace tiempo que ya no voy a Arequipa, no había así, cuando era universitario tampoco, un corte sí, pero no sé nada. O sea, llegaba el día de las matrículas, nos esperaban ahí los estudiantes de segundo para arriba y nos decían, ya, tú eres cachimbo. Vamos a cortar. Elige qué corte quieres. Claro, se divertía. Traían unas imágenes, te cortaban. Pero ahora, pues ya más o menos como que aquí en Puno sí vino que esas actividades lo hacen con el fin de más o menos sacar alguna utilidad. Y me imagino que también ustedes cuando lleguen
a los niveles superiores, ustedes también van a hacer actividades para sacar algunos fondos, ¿sí? Fondos que puedan viajar, ¿no? Porque la idea es también no solamente estudiar en la universidad, a veces la universidad adolece de laboratorios. Entonces, cuando adolecen, ¿dónde vamos? Tienen que ir sí o sí a esos centros experimentales, a ver, ¿no? Esos lugares. Y eso, un poco para aminorar los gastos es realizando actividades. Entonces, como dicen, ¿no? Hoy por ellos, mañana por ustedes, ¿no? Esas actividades. ¿No? Igual también será también los chicos que están ya en 10º, 9º y 8º, o sea, incluso los que hayan egresado, no han podido hacer actividades, no han podido viajar, ¿no? Entonces, se han quedado con esa sensación, ¿no? Porque han sido profesionales que no han tenido la oportunidad de poder viajar, ¿no? A pesar que de repente hayan podido tener, ¿no? El dinero, pero ustedes saben que por la pandemia no se podía movilizarse, ¿no? Entonces, y ahora que se está retomando, ¿sí? Y también ya se viene también, ¿no? Si es que ya nos reincorporamos a la universidad, más que seguro ya con ustedes va a ser en el próximo semestre, ya se viene una gran actividad en la universidad, ¿no? Como es la parada universitaria. Entonces ustedes lo van a vivir, van a hacer un desfogue de energías ahí tremendo. Ya en Bolivia ya están haciendo ya las paradas. Es eso. A ver, hay una foto que me enviaron, que dice ahí. Ahí está, dice, gran remate de cachimbos. Ven y compra tu Avenida Floral, está bien. Quirón, Las Vegas. Y la imagen de una señorita. Pero no hay chicas, pero ahí en mecánica. Pocos son, ¿no? Los que, por lo menos esta promoción, no sé si habrá en el turno de la tarde, chicas. No, licenciado, creo que en toda la facultad de mecánica solo hay 2 chicas. Sí, debe ser. Sí, son poquísimas. Es igual como en minas también. Pocas chicas en minas. En civil todavía hay una cantidad, claro, no es mucho, pero sí hay chicas así también. Después en otras ingenierías sí hay más chicas ahí. ¿No? Por los sistemas sí hay una buena cantidad de chicas. Entre las carreras que adolecen de chicas son mecánica, minas y civil también un poco. Entonces ahí va a ir el problema en la parada universitaria. Entonces generalmente eligen una danza donde todo, o sea, entre varones bailan. Raro es que estén ahí invitando así. Igual es en el caso de enfermería, ¿no? Ellas también, la mayoría son al 100% chicas. Habrá 1 o 2 varones, no hay más. Bien, chicos. Bueno, entonces, ya ven. Claro, van a pedir ayuda a otras facultades. Sí, normalmente eso es lo que hacen, ¿no? Se unen o de repente depende del sorteo, porque en la parada universitaria también es único, una fiesta única, ¿no? Donde tienen que bailar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en civil, porque en los últimos años ganan, ¿no? Ahí no bailan todos. Hacen una selección, hacen como un tipo de examen. Los evalúan. ¿Sí? Entonces, aquellos que bailan bien, ya pues representan a la escuela. Entonces, prefieren no bailar en cantidad, sino bailar pocos, pero que hagan bien, ¿no? Y de esa manera están ganando así, ¿no? Civil. Lo mismo ocurre también con enfermería. Imagínense, es una competencia única ahí. ¿Quién baila mejor? Ojalá es que ustedes este año, ¿no? Ganen. Ojalá, depende de esto. Claro, todavía no sabíamos nada, pero ya yo pienso que ya deben estar trabajando para la parada universitaria. Bueno, a ver, continuemos. A ver, vamos. Bueno, algunas propiedades, por ejemplo, de rectas paralelas y perpendiculares. ¿Sí?
Cuando hablamos de rectas paralelas, ¿no? Acá hay un concepto gráfico, por ejemplo, mira, esta recta es paralela con esta otra recta. ¿Cómo saber cuándo dos rectas son paralelas? Entonces, es una ecuación, simplemente que las pendientes, estas deben ser iguales, ¿ya? Estos dos números deben ser iguales. ¿De dónde sale eso? Bueno, entonces eso, por ejemplo, hay que hablar de ángulos entre rectas. Lo mismo también se habla cuando dos rectas son perpendiculares. Normalmente uno dice que dos rectas son perpendiculares cuando el ángulo que forman entre ellas es igual a 90 grados. Pero recuerden que cuando ustedes están resolviendo, ¿no?, estos conceptos de matemáticas, ustedes no necesitan estar dibujando bien. Mira cómo me sale ese dibujo. Pero yo sé que dos rectas son perpendiculares cuando el ángulo que forman esto es igual a 90 grados. Pero mira, si me voy a preocupar en dibujar, como que no me va a ayudar. Entonces, una ayuda es, ¿no?, quiere decir, dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, con eso ya ustedes están, no necesitan simplemente una representación. Ahora ahí, por ejemplo, mira cómo me salió utilizando un reloj, no me salió tan bien. Estas dos rectas son perpendiculares y el ángulo que forman, pues no necesito medir ángulos. ¿Qué tal? Soy malo dibujando, pero sí, cuando escribo las ecuaciones, ahí sí más bien, ¿no? Dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de sus pendientes es igual a menos 1. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya esto, hemos hablado, ¿sí?, ángulos entre dos rectas. Esto sí es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar el ángulo entre dos rectas, imaginémonos nuestro plano cartesiano de esta forma. Aquí está nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical. Y tengo acá una recta, L1, y la otra recta, L2, por ejemplo, por aquí. Entonces, esta recta L1 forma un ángulo con el eje horizontal, que lo vamos a llamar alfa, y esta otra recta L2, el ángulo que forma es el ángulo beta. O sea, esta es la recta L2, esta es la recta L1, está bien. Entonces, lo que nos interesa es hallar este otro ángulo, el ángulo tita. Propiedad, ¿cierto? Esto es igual a tita, y como este es un triángulo, ¿sí?, entonces el ángulo beta está dado por esta relación, alfa más el ángulo tita. Y si despejamos tita, tita es igual a ¿cuánto? Beta menos alfa. A esta ecuación ustedes lo aplican la tangente del ángulo tita igual a tangente de la resta. ¿Recuerdan a qué es igual tangente de la diferencia de dos ángulos? Tangente de B menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. Excelente, Yamel. Eso es cierto. Entonces, cuando ustedes quieran calcular, ¿cierto?, la tangente de la diferencia, es esta la relación. Muy bien. Entonces, con esto ya ustedes pueden calcular, ¿cierto?, el ángulo que forman entre la recta L1 y la recta L2. Siempre hay que tomar la recta que está inclinada del lado izquierdo hacia el lado derecho, así más o menos. Este es el ángulo que debe determinar, ¿ya? Claro, a veces uno calcula esto, pero lo que tiene que calcular es esto. Entonces, ¿esto cómo calcula? Conociendo esto, el suplemento. Bueno, pero como ahí, por ejemplo, sabemos que la tangente, ¿qué cosa determina? Claro, por ejemplo, en este caso, la tangente de beta es la pendiente de la recta L2, le vamos a poner M2, y la tangente de alfa es la pendiente de la recta L2. Entonces, la tangente del ángulo tita va a ser igual pendiente 2 menos pendiente 1 sobre 1 más producto de las pendientes, y siempre y cuando que esto sea diferente de 0. Claro, ¿y qué pasaría si esto sí es igual a 0? Estamos hablando de dos rectas perpendiculares, ¿cierto? Porque aquí 1 más
M1 por M2 igual a 0, entonces tendríamos que M1 por M2 es igual a menos 1. Lo que estaríamos diciendo que estas dos rectas son perpendiculares. Eso no se quiere. Queremos cuando el ángulo que forman sea diferente del ángulo 0. O mejor, diferente de 90 grados. Bueno, entonces ahí tenemos esa fórmula, ¿no es cierto?, para calcular el ángulo entre dos rectas, ¿no? Y aquí también hay una explicación, ¿no es cierto?, rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿no? En el caso mío, si son dos rectas perpendiculares o paralelas, las pendientes deben ser iguales. Entonces ahí ustedes despejan, ¿no? Y aquí apliquen la tangente de 180 grados o tangente de 0, que eso vale 0 nada más. ¿Cuánto es la tangente de 0? Vale 0. ¿Cuánto es la tangente de 180? También vale 0. Entonces todo esto vale 0, despeje y les resulta que M2 menos M1 igual a 0. Lo que estaríamos diciendo que la pendiente M1 coincide con la pendiente M2, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de determinar, ¿no es cierto?, cuando dos. A veces yo solamente les dije, pero ¿de dónde sale? Pues siempre usando la fórmula entre ángulos de dos rectas, ¿no? O el ángulo que forma entre dos rectas. Bueno, y esta es la famosa ecuación. Entonces, dos rectas son paralelas y solo si sus pendientes son iguales. Y en el caso que sean rectas perpendiculares, recuerden que la tangente de 90 no está definida. ¿Sí? Ahí está. Pero mejor trabajamos con la función complementaria, ya no con tangente, sino con la función cotangente. ¿Y cómo se calcula el cotangente de la diferencia de dos ángulos? ¿Cierto? Ya se cambia, es la recíproca de la tangente. 1 más producto de las pendientes sobre producto o resta de las pendientes. Pero como cotangente vale de 90 vale 0, entonces acá lo reemplazamos 0 y todo este número lo multiplican a 0, quedaría 1 más producto de las pendientes igual a 0. Lo que más o menos resulta que la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. Entonces, con eso estamos justificando cuando dos rectas son perpendiculares, cuando la multiplicación de sus pendientes es igual a menos 1. Bueno, y ahora también tenemos las ecuaciones. Por ejemplo, si se conocen las coordenadas, también hemos visto eso, ¿no? La ecuación de la punto pendiente. Por ejemplo, miren, un ejemplo simple. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 6, menos 3 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados sexagesimales, debería ser. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? Sería la tangente de 135. ¿Cuánto es la tangente de 135? Chicos, $135 es un ángulo obtuso más de 90, es un número negativo. ¿Cuánto es tangente de 100? Menos 1. Menos 1, muy bien. Entonces la ecuación de la recta va a ser igual. Y menos una componente, que sería más 3, pendiente menos 1 por x menos abscisa más 6. Entonces de esta ecuación lleva a ser menos x menos 6 menos 9. Ya tenemos ahí la ecuación de esta recta con pendiente menos 1 o la ángulo de inclinación que forma con el eje x positivo es 135 grados, ¿no? Lo mismo es en el ejemplo 2, dice hallar las ecuaciones de las rectas que pasan por el punto 2, menos 1 y que forman cada uno con un ángulo de 45 grados con la recta. Esto es un poquito más complicado. A ver, mejor lo llevamos a la pizarra. No lo resuelto. Vamos a ver. Espérense. Podemos graficar esta recta así. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta L? ¿No? Entonces, la pendiente de la recta L, a ver, sería igual a cuánto despejando Y 2/3.
una recta mayor que 0. Entonces, un punto de paso para esta recta lo vamos a llamar P sub 0. Si y vale 0, x vale menos 2 séptimos, o menos 7 medios. Entonces, como que la recta, más o menos nosotros lo dibujamos, nuestro plano cartesiano. Más o menos así. Entonces, este punto está en la parte, ¿no?, debajo, por aquí más o menos. El punto P sub 0 menos 7 medios, coma 0, no, error. Ahí no está. El eje, por aquí más o menos está. Es negativo. El punto P sub 0 menos 7 medios, coma 0. Y tiene una pendiente 2 tercios. Entonces así, 1, 2, 3 y 2. Más o menos por aquí pasa la gráfica de la recta. No, mejor así. Vamos a ver también, ya. Esta es la gráfica de la recta. Ahora, este punto P de coordenadas 2, menos 1 está más o menos en el cuarto cuadrante, por aquí más o menos. El punto P de coordenadas 2, menos 1. Y lo que nos está preguntando, hallar la ecuación de esta recta de tal forma que forma un ángulo de 45 grados. Puede ser esta o de repente esta otra. ¿Sí? Aquí también 45 grados. Claro, entonces vamos a hallar cualquiera de ellas, ¿ya? L2 la vamos a llamar. L2. No se conoce la pendiente de la recta L2, la voy a poner como incógnita, ¿sí? Pero sé que el ángulo que forman la recta L1, esta es la recta L1 con la recta L2, es igual a 45 grados. Entonces, hace rato hemos deducido la fórmula. Tangente de 45 es igual diferencia de pendientes, ¿cierto?, sobre producto de, o sobre 1 más producto de las pendientes, M2 por M1. Tangente de 45, eso vale 1, pendiente de la recta de 2, desconocido, pendiente de la primera recta, ¿no?, este es 1, es igual a 2 tercios, sobre 1 más, ¿no es cierto?, sería 2 tercios por M1, ¿no? Eso pasamos al otro lado, esto es M2, error. Pasemos al otro lado, 1 más 2 tercios, M2 igual a M2 menos 2 tercios. Entonces este menos 2 tercios lo pasan al otro lado, 1 más 2 tercios, ¿cuánto es la suma? 5 tercios. Y la resta, 1 menos 2 tercios, que sería 1 tercio pendiente. Entonces simplifica, lo que quiere decir que la pendiente M2 vale 5. Entonces ya tengo la pendiente, ya puedo hallar la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta de 2 más o menos será y menos punto de paso 2, menos 1, entonces aquí va a ser 1, la pendiente vale 5 por x menos 2. Bueno, entonces ya lo que quiere es despejar, y más 1 igual a 5x menos 10, y es igual a 5x menos 11. Pues de esa forma estamos hallando la ecuación de la recta L2. Y yo puedo hallar la ecuación de esta recta L3, sí. ¿Cómo? Recuerden que esto vale 45 grados opuesto por el vértice, esto también 45 grados. Entonces, ¿este ángulo cuánto valdrá? $90. 90 grados, efectivamente. 90 grados. Lo que querría decir que es la recta L2, ¿no es cierto?, con la recta L3 son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, ¿cierto?, la recta L2 es perpendicular a la recta L3. Entonces, ¿cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes vale menos 1. ¿Y cuánto vamos a hallar la pendiente de la recta L2? 5. Entonces, sí será M2 por M3 vale menos 1, por el hecho que son perpendiculares. Entonces aquí 5 por pendiente de M3 igual a menos 1,
lo que quiere decir que la pendiente ya vale menos 1. Tengo la pendiente, punto de paso, ya pueden calcular la ecuación de la recta L3. Esto va a ser igual y, el punto de paso, aquí 2, menos 1, esto va a ser más 1, igual pendiente menos 1/5 por x menos 2. ¿Ya? Entonces, de acá ya ustedes determinan la ecuación de esta recta L3. Bueno, entonces, de esa forma ya estamos resolviendo este problema. ¿Alguna pregunta, chicos? No, licenciado. Todo claro, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. Bien, entonces ya hemos hecho otras formas de la recta y también hemos visto cuando intersecta el eje y la ecuación simétrica. La ecuación simétrica es muy simple. ¿Cómo se obtiene la ecuación de la recta simétrica? Simplemente cuando ustedes tienen la ecuación de la recta de esta forma, a ver, ¿a qué forma? La forma general, a por x más b por y igual a ¿cuánto? Podemos poner igual a c, una constante. Quiero que este lado, ¿sí?, sea igual a 1. Entonces despejenlo a x más by igual a 1, pero lo que estoy haciendo es dividir. Mejor lo divido entre c, queda 1, entonces aquí sobre c, lo que más o menos quedaría la ecuación de la recta x sobre c sobre a más y c sobre b igual a 1. Cuando ustedes logran formar esta ecuación, si les dan esto, están obteniendo la recta que se llama la ecuación simétrica, ¿ya? Ahora, ¿en qué les ayuda esta ecuación? Por ejemplo, este numerito es la distancia que va del origen hacia el punto de intersección en el eje X. Y esta otra distancia, lo mismo, ¿cierto? La distancia que hay desde el origen al punto de intersección en el eje Y. Una forma de calcular más rápido, ¿ya? Entonces, bueno, y claro que aquí yo le he puesto un poco de otra forma, que es lo mismo, simplemente hay que expresar. No sé, por ejemplo, mira, si hubiera sido esta recta. 2x más, ¿cuánto? Vamos a poner 3y igual a 6. Quiero escribir la ecuación de esta recta de una forma simétrica. Divídanlo entre 6, ¿no? Porque aquí está 6. Entonces va a quedar 2x sobre 6 más 3y sobre 2 igual a 6 entre 6. Esto vale 1 y la ecuación va a quedar así. Este sobre 6, error. X sobre 3 más y sobre 2 nada más, igual a 1. Entonces, con esto ya ustedes fácilmente pueden dibujar, ¿no es cierto?, en el plano, tomando estos números. Ambos son positivos. ¿Qué hacen? Entonces, lo que hacen es lo siguiente, dibujar el plano cartesiano, así rápido, ¿no? Nada más. Aquí está el eje vertical y el eje horizontal. Entonces, ¿cuánto está sobre el eje X? 3 unidades. 1, 2, 3. Por aquí va a pasar. Ya sé que el punto ahí es 3,0. En el eje Y, ¿qué número está sobre el eje Y? Es 2 unidades, positivo. 1, 2. Aquí está el otro punto, 0, tengo esos dos puntos, ya ustedes pueden trazar la recta que pase por esos dos puntos. ¿Salió bien? Pero debe pasar esa recta. O sea, ¿de dónde se ha obtenido? De repente de esta forma. La forma más rápida es ponerlo en la forma simétrica. ¿Preguntas, chicos? Bueno, claro, Sí, ¿no? licenciado. Ok. En todo caso, nos quedamos aquí, ¿ya? La próxima clase empezamos con el tema de la circunferencia y vayan avanzando, por favor, ese evaluatorio de preguntas que está en la página 54. ¿Sí? La primera parte corresponde al tema de lugar geométrico, hasta la pregunta 7, no, hasta la pregunta 8, y a partir de la pregunta 9 ya viene preguntas de rectas, ¿sí?
ustedes tienen. Si hay alguna duda, por favor léanlo para aclararles cómo lo pueden resolver, ¿ya? Luego ya después viene a partir de la 19, problemas de circunferencias que ya vamos a trabajar, ¿no? Va a depender si es que hacemos o no clases este miércoles. ¿Qué les he pedido para este miércoles? ¿No? Por favor, chicos. Un documento simple, ¿no? Que tienen actividades, ¿ya? Firmado por vuestro director de estudios. Un memorándum. Yo con eso justifico mi falta. Yo voy a poner mi plataforma, o sea, esto sí o sí tengo que poner en el aula virtual. No, porque tampoco no puedo decir, no, que no he hecho clases. Tengo que escribir ahí algo, ¿ya? Pero si no hay documento, entonces yo haré clases normal. Si hay el documento, me pondré en el aula virtual, pero no haré clases. Claro, tiene la ayuda, ¿no? De hacer ahí con el GeoGebra. Muy bien, chicos. Vamos a hacer el llamado de asistencia. Ahí abierto. Matemática básica, ya estamos 6 de junio. A ver, Adubiri, ¿cómo estás? Adubiri, Fernando, Santiago, Joseph Aiko. Presente, licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días. Edison Chambi. Presente, licenciado. Muy buenos días. Buenos días. Ronald Ari. Ronald. Moisés Arias. Presente, licenciado. William Atencio. William. Renato Ábalos. Muy buenos días, licenciado. Presente. Muy buenos días. Félix Cáceres. Presente, Félix. Presente, Félix. Max Coa. Licenciado, buenos días, presente. Muy buenos días.